En este módulo vas a aprender a diseñar tu plan financiero personal de largo plazo, definir tu capital objetivo y qué renta pasiva te puede generar este capital en el futuro. Ya tenemos nuestra cartera ideal, sabemos cuánto podemos invertir, es decir, nuestra capacidad de inversión, nuestra tasa de ahorro, identificamos nuestro perfil, sabemos cómo estructurar la cartera y sabemos cuándo rebalancearla, sabemos la rentabilidad que podemos esperar, pero ahora aparece una pregunta clave que es ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro objetivo de largo plazo? Es como irnos de viaje, ¿no es cierto? Si no sabemos a dónde estamos yendo, ni siquiera podemos tomar el mejor camino para ese destino. El pilar 3 es el plan financiero de largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? Definir, proyectar nuestro capital objetivo y la renta pasiva que nos puede generar ese capital objetivo. Existen dos fases fundamentales que vamos a ver, que es la fase de acumulación, que es el camino hacia ese capital objetivo, y la fase de retiro, que es donde buscamos percibir esa renta pasiva, ¿no? Y nos va a establecer ese norte financiero. En este paso vamos a transformar los datos del paso 2 en un plan financiero matemático. ¿Y qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son las variables de este plan? El capital inicial, ¿cuánto tenemos hoy? ¿Cuánto podemos invertir para arrancar? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Y luego, este dato, que viene justamente del paso 2 del método, es nuestro aporte mensual, el aporte periódico que vamos a hacer a estas inversiones. Y esto es fundamental, la disciplina del inversor. Luego tenemos la tasa estimada, que también proviene del paso 2, es la rentabilidad, porque a veces cuando hacemos un cálculo de este tipo, soñamos y ponemos una rentabilidad promedio anual del 12-15%. Y no, quizás con la cartera que tenemos para nuestro perfil, esto te da coherencia, digamos. La idea es que tengas un cálculo razonable, sostenible en el tiempo. Esta tasa viene del paso 2, la que calculaste de acuerdo a tu cartera, y tu horizonte temporal, que es el combustible del interés compuesto. Entonces, el capital objetivo, como les decía, que va a ser la meta de esta fase de acumulación y que nos va a definir la renta pasiva en nuestra fase de retiro. Acá está la coherencia del plan, como les decía, donde el aporte mensual y la tasa estimada salen del paso 2. Podemos ir probando con cambiando las variables, distintos escenarios, distintos resultados que podemos obtener, distinto capital objetivo y distinta renta pasiva. ¿Qué capital puedo alcanzar con mi aporte mensual, mi plazo y mi tasa? Y hay algo clave también, es que si podría incrementar en el futuro mi aporte o podría aumentar mi plazo, por ejemplo, ¿no? Estas cosas pueden pasar en la vida real, nos pueden ir cambiando los planes. Ya tenemos el aporte, tenemos la tasa, tenemos que buscar un plazo que nos lleve al capital objetivo que nos genere la renta pasiva que cubra nuestro nivel de vida. Quizás no es posible, pero ese puede ser un objetivo. No es posible en el sentido del aporte que hacemos o del plazo que tenemos, porque quizás esa renta pasiva no nos cubre todo nuestro nivel de vida, pero nos cubre el 50%. Y esto es fundamental cuando pensamos en la jubilación, que cada vez va a ser peor con el paso del tiempo porque el sistema jubilatorio está en detrimento. Entonces es fundamental reforzar una jubilación futura con una renta pasiva proveniente de nuestro capital. Acá lo vemos claramente en un ejemplo, me gusta verlo así, ¿no? Como que el ahorro es el combustible del motor de la inversión. El interés compuesto, vamos a ver acá lo que puede generar, al cual Albert Einstein lo llamó la octava maravilla por su poder. Esta línea recta que vemos acá es una persona que solo ahorró, que es Rodrigo. La característica principal, antes vamos a decirlo, de estas 4 personas es que todas ahorraron lo mismo. Las 4 personas ahorraron $24.000. Rodrigo solamente las ahorró y terminó con los $24.000 desperdiciando todo su esfuerzo porque encima se fue deteriorando el poder adquisitivo de la moneda. Juan, que ahorró e invirtió durante 20 años, logró triplicar más que triplicar, ese capital. Ahora Mauricio, todos ahorraron lo mismo, $24.000, pero Mauricio empezó 5 años más tarde y hizo más esfuerzo si lo pensamos en términos de que tuvo que ahorrar más cada año por empezar 5 años más tarde, y pese a que hizo más esfuerzo, logró un capital menor de $55.000. Y Ramiro, que empezó 10 años más tarde que Juan, tuvo que hacer el doble más de esfuerzo que Juan, puso $2.400 por año, unos $200 por mes, y logró un capital todavía menor. Esto lo que nos dice es que hay que empezar cuanto antes, porque el efecto del interés compuesto no se ve en los primeros 5 años. Luego de los 10 años es impresionante cómo empieza a aumentar, y lo podemos ver acá, empieza a ver esta diferencia, ¿no? Fijémonos la diferencia, cómo aumenta entre la línea recta de Rodrigo y la línea exponencial de Juan, en este caso, que es el que más logra. Vamos a un ejemplo concreto, una persona que tiene un aporte inicial de $1.000 y un aporte mensual de $200 con una rentabilidad anual esperada del 9%, totalmente lograble, digamos, en el largo plazo. Acá lo vemos claramente y más limpio al gráfico, un interés compuesto, la curva exponencial, ¿no? Que cada vez con el paso del tiempo aumenta más proporcionalmente, donde los aportes juegan un papel fundamental para que esta curva
se potencie aún más. Esta persona ahorrando a 20 años ahorró $49.000, ¿no? Porque tenía $1.000 iniciales y los $48.000 de aporte que hizo en los 20 años. La persona que los invirtió a 20 años logró casi el triple. Y a 30 años, ahí lo vemos claramente al efecto del interés compuesto, solo con aumentar de 20 años a 30 años, es decir, que estamos aumentando un 50% de tiempo, estamos aumentando un 150% el capital aproximadamente, ¿no?, que estamos logrando. Acá vemos claramente que el tiempo vale más que el monto invertido. Por eso es la urgencia de empezar cuanto antes. Y esto no quiere decir que no valga la pena si tenemos un horizonte de 5 años, porque vamos a lograr más que si lo tenemos abajo del colchón. Acá estamos hablando puntualmente del interés compuesto. Vamos a lograr muchísimo más con mayor cantidad de tiempo. La planilla Excel automatizada de este paso nos va a mostrar también algo que es muy interesante para tratar de neutralizar el efecto de la inflación, de ese 2,5% promedio anual de inflación que les comentaba que hay en Estados Unidos, ¿no? Dijimos, ¿no?, que la persona que ahorraba 20 años lograba $49.000, que la persona que ahorraba e invertía a 20 años lograba $140.000. Pero ¿qué pasa con la persona que invierte en esos 20 años, pero en vez de tener aportes fijos, tiene aportes crecientes, que todos los años lo aumenta un 2,5% para neutralizar la pérdida de poder adquisitivo? Va a lograr un 20% más de capital, un 18% más de capital, simplemente por aumentar todos los años, no todos los meses, su aporte mensual en un 2,5%. El plan se acelera, obviamente podemos lograr objetivos mucho más rápido. Y hay algunas estrategias, se trata básicamente del promedio, de lograr un precio promedio de compra en dólares. Y esto se trata de comprar acciones a diferentes precios, cuando bajan, cuando suben, hacer compras paulatinas y periódicas. De allí la importancia de hacer aportes periódicos, ¿no?, y de mantener esos aportes en mercados bajistas, incluso tratar de aumentarlos cuando sea posible y evitar realizar retiros prematuros. El interés compuesto transforma disciplina en patrimonio. Vamos a ver primero la planilla Excel de este paso. El plan financiero de largo plazo. Me parece muy interesante esto porque podemos jugar, ¿no? Acá lo que tenemos es la inflación promedio de Estados Unidos, ¿no? Y nuestra edad le colocamos, y al colocarle nuestro horizonte temporal en esta celda, obviamente nos calcula automáticamente la fase de retiro cuando iniciaría. En esta celda vamos a colocar la rentabilidad esperada del total de la cartera, calculada en el paso 2. No vamos a colocar cualquier delirio, sino lo que podemos lograr. En esta celda el capital inicial, acá el aporte mensual que definimos en base al paso número 1 de finanzas personales y de la capacidad de inversión. Y acá podemos colocar 1 si vamos a tomar en cuenta el aguinaldo, si es que lo tenemos, o 0 si no lo queremos tener en cuenta. Automáticamente se nos va a calcular el capital objetivo, el capital aportado y por lo tanto la diferencia generada con el interés compuesto. Con este capital objetivo, en esta fase de acumulación que nos muestra el primer cuadro, lo vamos a llevar automáticamente, se lleva a la fase de retiro para calcular. Acá te muestro yo cómo se va calculando, ¿no?, porque hay muchas otras tablas que son mucho más simplistas, que utilizan la regla del 4%, que también te la puse a modo de referencia acá abajo, ¿no es cierto? Con este capital objetivo de $90.000 en este ejemplo, en realidad vamos a generar $580 mensuales con ese capital. Pero ya tiene calculado que esto va a ser dentro de 20 años. Por lo tanto, en 20 años esa renta va a representar lo que hoy serían $355. Vos vas a poder comprar con esos $580 el equivalente a lo que hoy serían $355. Esto con el cálculo es con el retiro según el método F4. La regla del 4% es más conservadora. En la planilla Excel automatizada individual de este paso nos muestra, digamos, las diferentes opciones en un solo máster cuadro en el que se ve todo a medida que aumentamos año, a medida que aumentamos aportes, todos los capitales que podemos lograr y lo mismo toda la renta pasiva que podemos generar de acuerdo a la cantidad de años, y también lo vemos claramente en un gráfico, y también nos va a mostrar el costo de oportunidad de no invertir nuestro dinero, es decir, de invertir versus ahorrar. El método F4 es un sistema de autogestión para ordenar tus finanzas personales, diseñar una arquitectura de cartera correcta de acuerdo a tu perfil de inversor y diseñar y construir un plan financiero personal para vos a largo plazo. No se trata solo de teoría, es un método práctico que incluye planillas automatizadas para que puedas llevar todo esto a números concretos en tu situación personal. Si querés dejar de improvisar y empezar a invertir con criterio, sumate a la comunidad del método F4, que ya somos muchos, cada vez somos más. Te dejo el link en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo episodio en Inmersión Financiera.